Muy bien, es un gusto poder estar otra vez aquí reunidos. Es un placer poder vernos. Yo espero con muchas ansias estos fines de semana para encontrarnos como familia, ¿no? Somos una familia en Cristo, asombroso lo que ha hecho nuestro Señor en la cruz. Porque siempre menciono yo que podemos estar aquí familias de sangre, pero una vez que entramos aquí, todos nos volvemos hermanos, ¿no? Tenemos un mismo Padre y todos estamos aquí con esa misma convicción, con esa misma intención de poder no solamente levantar nuestras voces en gratitud al Rey por todos los beneficios que recibimos de Él día tras día, por su amor inagotable, ¿no? Que nos hace, que nos motiva, que nos mueve y que nos permite sacar fuerzas de debilidad, ¿no? Sino que también juntos podemos recibir esa palabra de Dios que es tan pertinente en nuestra vida y más aún en este tiempo. Tiempos tan complicados que no solamente lo vivimos en el núcleo familiar, sino que lo podemos percibir tan solamente saliendo a las calles, tan solamente yendo a los trabajos, al colegio. Es tan difícil ahora poder vivir en paz. Si hay algo que anhela el corazón del hombre, es paz. Y es lo que menos encontramos en este mundo. No hay paz en las familias, no hay paz en los hogares, no hay paz en las ciudades, no hay paz en el mundo. Si alguien pudiera comprar, si se pudiera comprar, te aseguro que los ricos tendrían paz. Pero creo que son los que menos tienen paz porque no pueden dormir pensando en qué harán con su dinero, ¿no? O de repente temiendo a que se les termine o que le roben, ¿no? Hemos venido hablando de el sermón que hemos dicho es lo más hermoso que podemos encontrar en cuanto a prédicas, en cuanto a sermones, ¿no? Nuestro Señor Jesús nos da una cátedra ahí de lo que es un sermón. Y estamos estudiando el sermón porque habíamos dicho que esto es el manifiesto del Rey. Este es el plan de gobierno del Rey. ¿De quién Rey estamos hablando? De Jesús, el Mesías. El Rey que dijo, mi reino no es de este mundo, ¿no es cierto? Él no venía a reinar como lo hacían los gobernantes de aquel tiempo. Él no venía a establecer su reino como por la fuerza, ni tampoco venía a cambiar la manera en que los gobiernos se regían en aquel tiempo. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Y el reino que hablaba él es el reino de los cielos. El reino de los cielos, aquel que estaba listo para aquellos que por la fe en él, en su muerte, en el sacrificio, aquellos que iban a ser redimidos por su sangre serían parte. Y en esta mañana yo pregunto, ¿cuántos ciudadanos del reino hay aquí? Uno nomás, dos, tres. Vamos subiendo, a ver. Algunos dicen así, no pasa nada. Es que cuando vemos el reino de los cielos desde un punto de vista o desde una perspectiva humana, es imposible alcanzarlo. Pero cuando abrimos nuestros ojos de la fe, podemos ver que su obra fue completa y que cualquiera de nosotros tiene acceso si tan solo se atreve a creer. Entonces, hemos venido revisando y nos hemos detenido, hemos sido minuciosos porque queremos realmente comprender con exactitud qué es lo que nuestro Señor estaba enseñando cuando comenzó a dar este sermón. Y lo primero que Él va a decir, habíamos reparado en esto, que es la parte, es la médula, es lo más importante de este mensaje, de este sermón, es que Jesús comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo primero que hizo Jesús es establecer cuál sería la entrada, por llamarlo así, el boleto, el ticket que te llevaría a ti
a entrar, ingresar a ese reino de los cielos. Y Jesús dice, el único requisito que necesitas para ser parte de mi reino, porque Él va a poner sus condiciones, en este sermón Él va a decir, ¿quieres estar aquí? Bueno, estas son las condiciones, y comienza con la primera condición, que es ser un pobre en espíritu. Y habíamos dicho que ser un pobre en espíritu era una persona que ha llegado a comprender su condición. Estoy podrido, estoy muerto en mis delitos y pecados. Y entiendo que no tengo nada, absolutamente nada espiritual que ofrecerle a Dios, porque estoy muerto espiritual. No tengo nada. Y el Señor dice, este es el primer requisito para que ingreses. Tienes que entender que estás muerto y que no tienes nada que ofrecer. Cuando vienes con esa actitud, habíamos dicho que el original, o lo que quiere decir, como fue escrito realmente, quiere decir que es un hombre que estira su mano y extiende su mano, mendigando por un bocado, algo que llevarse a la boca, porque si no se lo da, muere. Esa es la traducción original de lo que es ser un pobre en espíritu. Una vez que estás adentro, hemos venido revisando cada bienaventuranza que viene como una secuencia, ¿no? Nos hemos detenido y hemos visto, luego hemos visto cómo es que estas características, una vez que adoptas después de haber recibido a Cristo, reconociendo tu necesidad espiritual, entras y empiezan a aflorar de ti características que Él va describiendo. Una por una de las bienaventuranzas hemos visto. ¿Y qué va a pasar al final de sacar de nosotros el Señor estas características? La gente nos va a aceptar o nos va a rechazar. El versículo 12 del capítulo 5 dice que vamos a ser perseguidos. Claro, ya hemos dicho que nosotros, los apóstoles de aquel tiempo no tenían la libertad de reunirse como lo hacemos nosotros ahora, porque sus vidas estaban en riesgo. ¿Se pueden imaginar ustedes si nuestras vidas estuvieran en riesgo si estuviéramos esta mañana aquí? Ellos se reunían escondidas. Pero esa no solo es la persecución, ahí no acaba. Cuando ya los discípulos van muriendo uno a uno, algunos de ellos son sacrificados, pero ahí no termina, porque hay una persecución para todos los que somos hijos de Dios. Cuando tú vas al trabajo, a la escuela, a la universidad, donde te toque estar, si tú tienes estas conductas, estas características que describe el reino, vas a ser alguien extraño, ¿no es cierto? En un trabajo, cuando eres honrado y eres demasiado honrado, los demás que están siempre tratando de sacar ventaja de las cosas, te vuelves alguien incómodo. En el colegio o en la universidad, cuando eres el primero, cuando eres el más estudioso y cuando te dedicas realmente a lo que has sido, a estudiar, y eres el mejor, te vuelves un poquito fastidioso para los demás, porque eres siempre el sabelotodo, ¿no? Entonces, esa naturaleza que comienza, que ha nacido y que va creciendo en ti, porque no es una cosa automática, es un proceso en el cual Dios va a ir trabajando en tu corazón. Vimos que automáticamente, después de ser perseguidos, porque es una característica, si tú estás muy tranquilo en tu trabajo y te llevas bien con todos y pasas por alto todos los pecados de los demás y dices, mejor no me quiero meter en problemas, seguiré mi vida, me haré el de la vista gorda, total, a Dios me ha llamado a vivir en paz. Así no es como debemos vivir los cristianos. Los cristianos más bien somos incómodos donde vamos. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo por delante nuestra justicia, sino que estamos haciendo prevalecer la justicia del Señor, que es lo que a nosotros más nos mueve como hijos de Dios. Entonces vimos que automáticamente nos convertimos, escúchame, qué tal privilegio que tenemos, nos convertimos en la luz y en la sal de este mundo. La Biblia dice que este mundo anda en tinieblas.
nosotros somos los que traemos luz a este mundo. ¿Y qué hace la sal? La sal tenía la propiedad en aquel tiempo de impedir que los alimentos se descompongan, ¿verdad? Nosotros somos lo que retenemos de alguna forma la maldad. Tenemos no solamente un privilegio, sino una tarea muy importante en este mundo, mientras que el Señor va preparando lugar para nosotros. Y después hemos visto cómo Jesús va a manifestar qué es lo que Él piensa de la ley. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder aquí, va a comenzar Él desenmascarando lo que los fariseos y escribas habían hecho. Ellos habían cogido la ley de Moisés, la ley que fue dada a Moisés, y la habían interpretado a su manera y a su conveniencia. ¿Y qué había pasado con esto? Ellos lo habían hecho con el fin de sentirse los más, ¿no? Los que ellos siempre querían verse como los más fuertes, ¿no? Los más espirituales. Entonces, ¿qué hacían con la ley? La transformaban a la manera que ellos querían. ¿Y saben qué? No solo eso, sino que habíamos visto que ellos, de cada texto de la Biblia, ellos habían escogido solamente con lo que querían quedarse. Y habíamos reparado en que muchas veces nos pasa eso a nosotros en la actualidad. La iglesia del Señor muchas veces peca de esta misma forma por dos razones. Una, porque nos hacemos de la vista gorda con algunas cosas que Dios nos demanda. ¿Y saben cuál es el problema? El problema es que no lo sabes, sino que no te interesa saber más lo que dice ese texto. No lo entiendo, ya, ¿qué pasa el que sigue? No somos de aquellos que nos gusta escudriñar las escrituras. Y por eso es que estamos así en ignorancia de muchas cosas que son riqueza espiritual y que de alguna forma completan todo el paquete que es las escrituras, porque las escrituras son perfectas, están en una uniformidad perfecta. Entonces muchas veces nos perdemos y obviamos algunas cosas y hemos hecho nuestro cristianismo a nuestro modo, como a nosotros nos gusta. Hemos dejado que Dios intervenga en lo que tiene que intervenir, pero en lo que se trata de nosotros, no te metas. No se lo decimos, pero nuestros actos lo manifiestan. Entonces, habíamos visto esto, ¿no? Cómo Jesús toma la ley y dice: hey, un ratito, ojo, yo no estoy viniendo a enseñar nada nuevo. No he venido a abrogar la ley, no he venido a tumbarme la ley, no he venido a hablar algo nuevo. Yo no tengo ningún problema con Moisés ni con los profetas. ¿Está bien? Y hemos ido avanzando y hemos visto que él puso 6 ejemplos para decirle: hey, ustedes han oído que los antiguos decían esto, pero yo digo, ¿no? Y va a poner 6 ejemplos prácticos para demostrar la mala interpretación que habían hecho estos fariseos y escribas. Y ya hemos visto 5 de ellas. Hoy terminamos con el 6º ejemplo de lo que hemos venido viendo. Las 3 últimas semanas nos detuvimos solo en uno, el espíritu vengativo. No nos alcanza el tiempo a veces. Es tan rico lo que el Señor explica que hay que tomarlo con tanto cuidado y no simplemente pasarlo a la ligera. Por eso es que nos hemos detenido, pero hoy vamos a ya terminar con este 6º ejemplo, que lo encontramos en Mateo 5, 43, 48. Y vamos a comenzar ya este tema leyendo estos versos. Dice Mateo 5, 43, 48: han oído la ley que dice: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo: ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esta manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual.
Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay en eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre del cielo es perfecto. Finalmente, entonces, llegamos a este sexto ejemplo que usa Jesús para confrontar la enseñanza inexacta de los fariseos y escribas. Y debemos recordar que estos ejemplos se derivan de la enseñanza de Jesús y de la ley de Moisés y los profetas. Supuestamente nadie conocía mejor o nadie se esforzaba más por obedecer las escrituras que los mismos fariseos y escribas. Ellos eran los que más eran los que se paraban ahí y enseñaban y decían cómo debía ser todo, ¿no? Pero la enseñanza de Jesús ya habíamos visto que era completamente distinta. Él enseñaba con autoridad y no lo hacía como los escribas y fariseos. Él lo hacía con autoridad para establecer lo que iba a ser su reino. Estaba hablando de su plan de gobierno. Ustedes es como cuando un presidente va a presentar, ¿no?, su plan de gobierno. Él dice, si me eliges, por si acaso todo esto va a ser, entonces presenta su plan de gobierno. Lo mismo está haciendo Jesús. Está hablando con autoridad porque está hablando del reino que Él va a constituir y de los que lo habitaría. ¿Él vino a cambiar la ley de Moisés? No, ¿verdad? Él vino más bien a cumplirla. Ahora, ya hemos dicho que estas enseñanzas, hermanos, las que Jesús va a dar en estas líneas que tú lees en el Nuevo Testamento, son exactamente las mismas que encontramos en el Antiguo Testamento. Ya he dicho yo que muchos de nosotros, por no conocer muy bien las Escrituras, repetimos lo que escuchamos y decimos, no, en el Antiguo Testamento sí, ahí sí era a rajatabla, ahí sí era la ley del talión y todo lo demás. Ahora no, ahora todo es más. Jesús lo ha puesto, si bien es cierto, nos ha demandado a que vayamos un poco más allá, pero no es como antes. Antes era así todo rígido, ¿no? Qué miedo la ley, ¿no? Pero no, las enseñanzas que Jesús está dando no cambian en lo absoluto lo que dice el Antiguo Testamento. Ahora, lo que sí Él está manifestando aquí en este sermón es, ¿saben qué?, su total desacuerdo con la enseñanza de los fariseos y los escribas. Eso sí viene Él a aclararlo. Mateo 5:20, miren lo que dice. Y esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Cuidado nosotros con caer en esto. Miren lo que dice Jesús y nos advierte a nosotros, porque venimos estudiando todas estas semanas la actitud de los fariseos y escribas. Pero ¿qué tanto nos diferenciamos de ellos? Dice Jesús, Mateo 5:20, les advierto, ojo, les estoy advirtiendo, a menos que su justicia. ¿Cuál era la justicia de los fariseos? No, hacer lo que ellos querían. Su justicia descansaba en lo que ellos pensaban y no en lo que pensaba Dios. Y dice, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a los de los fariseos, que dice, si quieres ser parte de este plan de gobierno que yo estoy estableciendo ahora, tu justicia tiene que ser mayor que la de ellos. Ellos eran unos hipócritas. ¿Saben por qué le digo que tenemos que tener mucho cuidado? Porque sutilmente podemos caer en la religión. Yo voy a la iglesia, qué alivio, toda la semana vengo a la iglesia y toda la semana vivo como quiero. Me jacto muchas veces de ser cristiano y conocer a Dios, pero mi vida dice otra cosa.
si su justicia, si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y los escribas, nunca entraremos. ¿Cuál debe ser la primera actitud que dijimos? Soy un pobre espiritual, no merezco nada, no tengo nada que ofrecer, me rindo a Él. Entonces el propósito, hermanos, de estos 6 ejemplos es de que explicar en qué sentido la justicia del reino de los cielos era superior a la de los escribas y los fariseos. ¿Se dan cuenta? O te ajustas a tu justicia, así como ellos, o te ajustas a la justicia de aquel que juzga con verdad. ¿A qué ley te acoges? ¿A tu ley o a la ley de Dios? Ahora, al desarrollar este último ejemplo, vemos que está relacionado con lo anterior, ¿no es cierto? Con lo que vimos la semana pasada. Si no tuviste la oportunidad de escuchar lo que la enseñanza de la semana pasada, te invito, está subida ya en la página de la iglesia, en Facebook. Tú entras nomás y puedes escuchar lo que se enseñó la semana pasada. Entonces, esta enseñanza está muy ligada, o es una continuación de lo que hablamos acerca del espíritu vengativo, ¿no es cierto? Lo que vimos estos 3 últimos domingos, de alguna forma se puede reducir de esta manera. Si eres cristiano, hermano, ciudadano del reino, si dices ser hijo de Dios, ¿cuál es la conclusión a la que habíamos llegado? No solamente a retener ese espíritu natural vengativo, sino a sufrir el agravio. Debemos frenar esa tendencia natural pecaminosa del corazón humano. Es una reacción normal. Te agreden y tú saltas. Te dan algo, tú quieres pagar con la misma moneda. Siempre es una tendencia natural pecaminosa de todo ser humano. Pero la enseñanza que vimos tiene que ver con esto. No dejar, debemos frenar que esa tendencia natural pecaminosa del corazón humano, esa tendencia de volver a mal por mal. Jesús nos dice que debemos aún llegar más lejos, ¿no es cierto? No solamente dice, no te vengues del que te hace daño, no te vengues del que te agrede, no te vengues del que te ofende. ¿Por qué? Porque no es justo que tú peques por la culpa del otro. Más bien debes dejar toda justicia a aquel que sabe juzgar. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. No nos corresponde a nosotros, vimos. Les corresponde a Él la venganza. Si tú te quieres vengar, véngate, pero te digo una cosa, estás pecando, dice Dios. Sin embargo, si tú refrenas, tú aguantas esto, más bien Él se va a vengar. Pero tu deseo, dice, de venganza no debe ser, esta no debe ser tu motivación. Yo no me voy a vengar para que Dios lo mate, ¿no? O para que Dios le haga tal cosa. No, esa jamás es la motivación de un cristiano. La motivación de un cristiano siempre es, no me voy a vengar, más bien quiero que esa persona entienda y se arrepienta y venga a Dios. Ese es lo correcto. Porque imagínate, pues, no me voy a vengar yo, pero tú sí véngate, Señor, ya mátalo, ¿no? ¿Ustedes creen que Dios va a escuchar una actitud así? Jamás. Entonces Jesús dice más bien, hey, un ratito, no te estoy diciendo solamente, tú dirías, ¿no? Qué chévere, ya, no me voy a vengar, no voy a tomar esta actitud, no voy a responder mal por mal, yo voy a aguantarme. Pero Jesús te dice, eso no es todo. Ahora te digo que lo que tienes que hacer es, hazle bien más bien a esa persona que te ha hecho mal. Rompes moldes y rompes esquemas, Jesús, con esto. No solamente no debes vengarte, sino que debes hacerle el bien más bien a esa persona, a ese que te ofendió, al que te ha hecho daño. Hermano, no es cristianismo actuar con indiferencia a los que te hieren o te ofenden. No es cristianismo. No es que esa persona que me hace daño voy a ignorar, voy a pensar que no existe en este mundo, voy a tenerlo como alguien que ha muerto para mí. Eso no es cristianismo. No es cristianismo tratar con indiferencia a los que nos han hecho daño. Hermano, hay una gran diferencia entre ser pacífico
y ser un indiferente al pecado. Yo no puedo decir, mira, mejor no me voy a meter con esta persona porque quiero tener paz y Dios me ha dicho que ande en paz. Entonces voy a evitarla. ¿Eso es cristianismo? Te escondes para que no te vea. Cuando ay, me voy por allá, no me escondo, mejor no, porque prefiero no chocar aquí. Eso no es ser un pacificador. El pacificador siempre traerá la verdad. Si hay algo que yo he hecho mal, pediré perdón y restituiré. Y si la otra persona hizo mal, voy a estar dispuesto a perdonar. Siempre la verdad va a prevalecer. Siempre la justicia va a prevalecer. Hermano, ¿Dios es indiferente al pecado? ¿Dios es indiferente al pecado? Claro que no. Dios no es indiferente al pecado. Nosotros tampoco debemos serlo como hijos de Dios. No podemos hacernos los de la vista gorda. Hay formas y maneras de, si tú ves que un compañero de tu trabajo está haciendo algo malo y tú te haces el loco, el que no, mejor yo soy cristiano, voy a hacer ejemplo nada más. Si tú tienes la oportunidad y no buscas la oportunidad de hablar con esa persona y presentarle el evangelio de Dios para que tenga la oportunidad de arrepentirse, esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. No es pacificador el que se queda callado y evita simplemente. Hay que pedir sabiduría a Dios para acercarnos a estos los más complicados y poder manifestarles. No es tu obra, es la obra de Dios. No son tus capacidades, no es tu inteligencia, tu elocuencia, es el poder de Dios actuando a través de ti. La Biblia dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos ama a todos a la misma medida. Por si acaso Dios no te está amando más a ti, a ti que estás sentado esta mañana aquí, o al más pecador que se metió una borrachera todo y hizo una serie de cosas un día anterior. Su amor está intacto para cada uno. La diferencia es que nosotros estamos intentando responder a su amor. Eso es la diferencia. Pero el amor de Dios está intacto para todos nosotros. Y Dios quiere que esa persona proceda al arrepentimiento. Y las personas que estamos cerca a Dios entendemos esto con claridad, porque el corazón de Dios se ha convertido en nuestra mayor motivación. Tener el corazón de Dios es mi mayor objetivo en esta vida. Y Dios ve a los demás con misericordia. Qué difícil entender esto. Yo hablaba con los jóvenes hace poco y les decía, qué difícil es entender esta verdad tan grande que viene de una mente tan grande como la de Dios, poder alojarla en esta mente tan limitada, y no solamente limitada, sino esta mente tan egoísta, tan mundana. Qué difícil, no me entra esto. No puedo concebir esto, es tan complicado, no se puede analizar. ¿Qué dice? Locos, fanáticos y todos los demás adjetivos que se nos dice por creer en Dios. Ahora ya somos los malos, ¿no? Nos hemos vuelto en los malos. Homofóbicos ahora también somos. Entonces, esto que hemos visto, hermano, no es otra cosa que nosotros hacer morir ¿a quién? El yo. La enseñanza de Jesús en estos versos es, hermano, de echar a un lado esa alta estima que tenemos como consecuencia del yo vivo. ¿Qué habíamos dicho? Que en el huerto del Edén Dios fue desplazado del corazón de la raza humana. Acuérdense lo que pasó en el huerto del Edén con Adán y Eva. Dios estaba con ellos, pero una vez que ellos tomaron sus propias decisiones, pues nosotros tuvimos que pagar esas consecuencias. Y Dios no está más en el corazón humano sentado donde debe estar. Ha sido desplazado. ¿Y quién ocupó su lugar? El yo. El yo está sentadito ahí. Y va a querer reinar. Va a querer darse todos los gustitos que quiera. Esto quiero, esto voy a hacer. Nadie puede pasar por encima mío. Yo, me tocas a mí, ¿qué? Yo, te estás metiendo conmigo, ¿no sabes quién soy yo? El yo está vivo.
Hermano, ¿qué nos hace pensar a nosotros que todo el daño que nos puedan haber hecho debe recibir su merecido? ¿Qué nos hace pensar eso a nosotros? El yo, pues. El yo hace que tú pienses así. Todo el que me ha hecho daño debe pagar, porque me ha tocado a mí. El yo hace que tú siempre estés pensando que los demás deben recibir. Y es loco porque mira, no solamente nosotros queremos que la otra persona reciba lo que nos hizo a nosotros, sino queremos que le vaya peor todavía. Esa es nuestra naturaleza. Me hiciste esto, pero ojalá que a ti te vaya 10 veces peor y te pudras. Eso es una naturaleza. Eso es lo que ha pasado en el huerto del Edén con nosotros, con nuestra condición. Estamos sentados en el trono de nuestro corazón y ahí es donde vienen nuestros problemas. El cristiano verdadero, que hemos dicho, ha muerto al yo. ¿Qué leímos en Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Está muerto. ¿Es muerto qué? A nuestros deseos. ¿A qué más? A nuestros propios intereses, a esos intereses carnales que tenemos, ¿no? A esa voluntad caída que nos arrastra al pecado. Hemos muerto a todos nuestros caprichos carnales. El cristiano ha muerto a todo esto. ¿Para qué? Para ahora seguir más bien lo que desea el Maestro, lo que desea Cristo hacer en nosotros. Estoy listo, rendido a sus pies. Señor, haz tú lo que tengas en tu planes hacer conmigo. No importa, no tengo miedo a las consecuencias porque sé que tú tienes lo mejor. Un espíritu vengativo, hermano, muestra un yo vivo. Y te digo una vez más, si el yo está vivo, Cristo no ha nacido en tu corazón. Esa es la conclusión. ¿Ok? Eso es la suma de esto. Si tu yo está vivo, entonces Cristo no ha nacido. Porque dice Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿No? Entonces, si el yo sigue ocupando el primer lugar en tu vida, entonces hay que analizarnos bien si es que Cristo ha nacido en nosotros. Es que saben que ya no podemos seguir predicando cristianismo. ¿Oraste? Bueno, ¿quieres recibir a Cristo? Listo, vamos a hacer los 5 pasos. Te arrepientes, oras, listo, bienvenido a la casa de Dios. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Solo Dios sabe si tu oración fue real o no. ¿Y qué lo va a comprobar? Tus frutos y las características del reino que Jesús está. Así que preocúpate y empieza a leer día a día estas características de los ciudadanos del reino de los cielos, porque si no encaja en tu vida estas características, es que el yo está vivo y Cristo no ha nacido todavía en tu vida. Y es mejor que lo digamos para que no vivamos engañados, porque hay congregaciones donde te vienen diciendo y te vienen metiendo cuentos. Tu vida tiene que dar un cambio, tiene que ejercer un cambio, no por voluntad tuya, sino porque Dios está obrando y Dios es poderoso. Dice la palabra, si Él levantó de los muertos a Jesús, también vivificará nuestros cuerpos. Así que mientras hay vida, hay esperanza. Y tenemos que proponernos con todo el corazón. Y habíamos dicho que el yo está vivo, ¿por qué? Porque la Biblia está cerrada, escondida en un lugar. Por eso está vivo el yo, pues. Por eso al toque saltas, ¿no? Te mete en el carro, oh, ¿qué te pasa? ¿No? Como una vez un pastor escuché que contó esto, me causó tanta risa, que dice que había un hombre que había salido de su casa, un cristiano había salido de su casa, pero estaba apurado y estaba medio, entonces atrás de él venía alguien riéndose, contento, y pues estaba en luz roja y el de atrás le empieza a tocar el claxon 3 veces, ¿no? Ti, ti, ti. Y otro dice, ¿qué le pasa? Este está loco, si está en rojo.
De nuevo agarra y tres veces, ¿no? Y empezó a enojarse, más todavía. Y le seguía tocando. Y así que se baja el cristiano y le dice: oye, ¿qué cosa te pasa a ti? ¿Qué tienes? ¿No estás viendo que la luz está en roja? Y él le dice: pero atrás de tu carro hay un sticker que dice: si eres cristiano y eres feliz, toca el claxon 3 veces. ¿Se dan cuenta? Y uno reacciona. ¿Por qué? Porque la Biblia está cerrada, hermano. Hemos dicho que no vamos a vivir, no se puede vivir la vida espiritual con la Biblia cerrada, hermano. Es imposible. Si tú crees que puedes vivir un cristianismo con tu Biblia cerrada, pues te digo que el diablo te tiene cegado completamente. Si tú crees que puedes vivir tu cristianismo sin venir a ese lugar secreto que Jesús invitó cuando dijo: mas tú, cuando quieras orar, entra a tu habitación, cierra tu puerta, y tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. No, es que queremos vivir cristianismos light, ¿no? Un cristianismo, no, sin mucho compromiso, no, es más, si puedo pasar desapercibido en el trabajo, en la universidad. Cristiano, yo, no, sí, pues mis padres, yo asisto de repente por ahí, a veces voy, pero no me quiero comprometer mucho. ¿Por qué? Claro, el yo está vivo porque la Biblia anda cerrada, porque las rodillas no duelen más, porque ya las lágrimas no brotan de nuestros ojos cada vez que pecamos deliberadamente. No, pues es muy fácil vivir un cristianismo así, pero te digo que esas no son las características de un ciudadano del reino de los cielos. Sigue siendo un ciudadano de este mundo. Y los ciudadanos de este mundo, dice la Biblia, que tienen un lugar. Entonces, ojo, cuando el yo está vivo, el autoconcepto de uno mismo, hermano, es muy alto. Por eso es que nos afecta tanto. Por eso es que nos comportamos así cuando alguien pues nos agrede o nos toca, ¿no? Ahora, ¿por qué vivimos? ¿Por qué de alguna forma nosotros, cuando venimos a Cristo, le pedimos perdón? A ver, saca tu conclusión. ¿Por qué llegas a Cristo? Porque lo que acabamos de decir hace un momento, llegamos a comprender que eres un pecador imperfecto y merecías el infierno. Eso es lo que te lleva a ti a vivir la fe cristiana, aceptar a Jesús, ¿no es cierto? Por eso venimos a Cristo pidiéndole perdón, porque hemos entendido lo que somos, ¿te das cuenta? Entonces, ¿por qué ahora nos comportamos con tanto orgullo? ¿Por qué después de haber recibido a Cristo podemos vivir? Después de haber venido al Señor: perdóname, soy miserable, perdóname, sálvame, límpiame, perdóname. ¿Por qué después actuamos con tanto orgullo con los demás? Si hemos reconocido delante del Señor que no somos nada. No, yo solamente reconozco delante del Señor que no, pero delante de este individuo, no, no, olvídate. ¿Por qué de alguna forma reaccionamos como si fuéramos tan importantes? ¿Por qué se nos hace tan difícil perdonar? ¿Y por qué de alguna forma se te hace tan difícil sufrir el agravio? Porque el yo está vivo, ¿no? Ahora, en estos siguientes, hermano, versículos, vamos a ver lo que ya Jesús va a llevarnos más allá de lo que vimos la semana pasada. Y nos dice simplemente que si somos cristianos y ciudadanos de su reino, no solamente debemos estar dispuestos a sufrir el agravio, ni solo retener ese espíritu vengativo, sino que también debemos estar dispuestos a amar a los que nos han hecho daño, los que nos han hecho mal. No es tan fácil, hermano, amar a alguien que te ha hecho daño. Yo no sé qué tan dañino ha sido lo que te han hecho. Yo no lo sé, no lo puedo decir, no lo he experimentado de repente al grado que tú, pero es sencillo. El Señor dice: el ciudadano del reino va a tener la capacidad de amar aún al que te hizo daño. ¿Saben qué es? Jesús está hablando del ciudadano del reino.
¿Y quién es un ciudadano del reino? El que ha entrado, hermano. Si no has entrado no puedes vivir esto, es obvio. Está hablando de personas que hemos entrado a esta vida y estamos dispuestos a vivirla así. No solamente porque lo entendemos totalmente aquí en nuestra mente humana, sino porque hemos experimentado la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Si hay una cosa increíble de la palabra de Dios, es que no es que me hace conocer a la gente, sino es que me hace conocerme a mí mismo. Hey, estoy empezando por aquí, por mí. Me hace verme a mí y entender quién soy y cuál es mi condición. Eso es lo que hace la palabra. Ahora, si no estamos dispuestos, hermanos, a llegar donde Jesús quiere que lleguemos, entonces no tenemos nada, hermanos, nada, no tenemos ningún derecho a llamarnos cristianos. Si no estamos dispuestos a obedecer y hacer lo que Él quiere, entonces no tenemos derecho de llamarnos cristianos. Ahora, para desarrollar esta enseñanza vamos a dividirla en dos, ¿ok? En dos partes. La primera parte vamos a ver la enseñanza distorsionada, como ya lo hemos venido haciendo, de los escribas y los fariseos, y terminaremos con la enseñanza de Jesús con respecto a este mandamiento, ¿ok? Voy a ir rápido, ¿ya? Y tal como lo hemos visto en los otros ejemplos, vimos cómo el Señor comienza con esta frase, ¿no? Que dice: oíste que fue dicho, pero yo te digo. Y ha quedado claro que esta frase se refiere Jesús. Ojo, está diciendo Jesús: yo no tengo ningún problema con Moisés y los profetas, sino que lo que está diciendo es: mi problema aquí es con estos intérpretes de la ley, quienes han distorsionado la verdad de esa ley que fue dada a Moisés. Eso es lo que está diciendo Jesús cuando dice: oíste que fue dicho. No está hablando que lo que oíste de Moisés, sino está diciendo: lo que has oído ahorita de estos intérpretes de la ley, más bien yo te voy a decir lo que sí tiene que decir la ley de Moisés y los profetas. Y vemos en Levítico 19, 17 y 18, vamos a ver de qué habla esta ley de la que está hablando Jesús ahora, para enseñar y para traer su verdadero alcance y su verdadera interpretación. Ahora dice: no abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. Estamos hablando del Antiguo Testamento en Levítico. No abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. Razona con tu prójimo, para que no te hagas cómplice de su pecado. No te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿No te suena tan similar a lo que dice Jesús? Es exactamente lo mismo. Lo que Dios demanda aquí, hermano, es el amor al prójimo, y la calidad del amor que debemos tener hacia Él es exactamente el mismo que tú tienes por ti mismo. Esa es tu medida del amor que Dios está demandando para con tu prójimo, ¿ok? Esa debe ser tu medida. ¿Me haría yo esto? ¿Me haría yo antes de hacerlo con la otra persona? Ahora, ¿de dónde sacaron entonces los escribas y fariseos: ama a tu prójimo y odia o aborrece a tu enemigo? ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde sacaron esa enseñanza ellos? Ellos, hermanos, lo que hicieron, miren, ¿dónde está su error? El error de ellos es limitar la palabra prójimo. Entonces, prójimo para ellos, ¿quién era un prójimo? Ahora para un fariseo, o sea, no limitan lo que dice la enseñanza, sino limitan la palabra prójimo. Así como habíamos visto que el sexto mandamiento decía: no matarás. ¿A qué lo habían limitado los fariseos? Al acto del homicidio. Cuando tú matabas a una persona, para ellos era esto homicidio y debías ir a juicio. Y si se te hallaban culpable, te pagaban con lo mismo. ¿Está bien? ¿Qué habían limitado ellos? El espíritu de este mandamiento. Jesús les dice a ellos, ¿no? Oíste que fue dicho: no matarás, pero yo te digo que si tú te enojas contra tu hermano, si tú insultas a tu hermano,
eres culpable de juicio, dice Jesús. Y no solamente habían limitado el mandamiento, sino el castigo. Ellos decían, el pago de tu asesinato será tu muerte. Y Jesús dice, perdóname, pero el pago de enojarte contra tu hermano no solamente va a ser tu muerte física, sino también tu muerte espiritual. Y ahora ellos no estaban limitando el mandamiento, lo que estaban limitando era la palabra prójimo. Ahora, ¿qué era un prójimo para un fariseo? El prójimo simplemente para ellos era un compatriota, alguien que compartía con ellos la misma religión. ¿Está bien? Otro israelita era para ellos un prójimo. ¿Está bien? A estos tú debías amar según ellos. Tu compatriota, tu compañero de religión, el que compartía contigo, ese era tu prójimo. Pero el que no es tu prójimo, decía ellos, tienes el permiso de Dios para odiarlo, para aborrecerlo. Eso es enseñanza de los fariseos. Éxodo 11:2, mira lo que dice: diles a todos los hombres y a todas las mujeres israelitas que pidan a sus vecinos egipcios objetos de plata y de oro. Ustedes saben que si ustedes van al original de la que como ha sido escrita esta palabra, que es en el hebreo, la palabra que dice vecinos aquí es exactamente la misma palabra que se usa en Levítico 19 cuando dice prójimo. La palabra esta es, si tú la lees nuevamente, es exactamente como dirías: diles a todos los hombres y a todas las mujeres israelitas que le pidan a su prójimo egipcio. Los fariseos habían limitado esta palabra. Decían, solo los israelitas son tus prójimos, solo los que comparten contigo la misma religión. Ahora, Moisés les dice que a estos egipcios, quienes los tuvieron, ¿saben cuántos años estuvieron esclavizados los israelitas por los egipcios? 400 años, hermano. Y Moisés les está diciendo, mira, a estos que nos han tenido esclavizados 400 años, eso es tu prójimo. Levítico 19, 33 al 34 dice: no opriman a los extranjeros que habitan entre ustedes, trátenlos como si fueran sus compatriotas y ámenlos como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto, yo el Señor su Dios. Es evidente, hermano, que la palabra prójimo y extranjero aquí son sinónimos. Es exactamente lo mismo. Entonces, esta palabra no era tan limitada en su alcance, hermanos, tal como lo hacían o lo decían los fariseos y escribas. Miren lo que dice Lucas 10:2, y aquí es una forma magistral de Jesús de explicar a estos fariseos cuál es el verdadero significado de ser un prójimo. Y miren lo que dice Lucas 10. Y no sé si ustedes, la mayoría de ustedes se acuerda de esta parábola que Jesús da para enseñar, ¿no? De repente no lo vamos a leer todo, pero miren, dice que hay un hombre que le robaron, ¿no? Lo golpearon y lo dejaron tirado en el camino. En eso dice que por su lado pasa un sacerdote y lo mira y lo escribe. ¿Qué era un sacerdote? Era un servidor de Dios, de la casa de Dios, uno que presentaba sacrificios. Luego dice que pasa por su lado un levita. ¿Un levita quién era? Jesús está poniendo de ejemplo a gente muy reconocida, gente que se le valoraba mucho en el pueblo de Israel. Un sacerdote no era cualquiera. Un levita era un servidor del templo. No estaba hablando de cualquier persona. Dice que pasó por su lado y también lo esquivó. Y después dice que finalmente pasó un samaritano. ¿Saben ustedes qué era un samaritano para un judío? Los judíos y los samaritanos se odian.
¿Saben cómo le decían los judíos a los samaritanos? Perros. ¿Ustedes se acuerdan cuando ponen el ejemplo de caen las migajas? ¿Qué le dice? No, pero las migajas dice que los perros la comen, dice, ¿no? ¿Se acuerdan? Y Jesús se sorprende y dice, no, ¿qué tal fe de esta persona? Los samaritanos, los judíos le decían perros, porque así los veían. Y dice Jesús que esta persona se acerca a él y lo atiende, cura sus heridas, es más, lo sube a su asno, lo lleva hasta un lugar y le paga a una persona para que lo cuide, y finalmente le dice, si algo falta, yo vendré y te lo pagaré. Wow. Qué ejemplo más magistral para decir, ustedes pensaban que solamente el prójimo era el judío. Y miren qué loco, miren la respuesta. Oye, es increíble la respuesta que le da este hombre en el versículo. Dice, miren, Jesús pregunta al final, dice, para ustedes, ¿quién es el prójimo? ¿Y saben lo que le dice este fariseo? No podía ni pronunciar la palabra samaritano. El que hizo bien, dice. ¿No era más fácil decir el samaritano? Pero como había esa rivalidad, pues prefirió decir simplemente, el que tuvo compasión. Él es el que lo hizo. Voy a leer ahora Éxodo 23:4 para seguir reforzando el tema de que un prójimo no era solamente un compatriota, era cualquier persona. Si encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo, mira lo que dice el Antiguo Testamento, si encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo, ¿qué dice? Devuélvelo a su dueño. Si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo, detente y ayúdalo. ¿De dónde habían sacado estos fariseos y escribas que Dios estaba mandando que odiaran a sus enemigos? No, el Antiguo Testamento jamás dijo, nunca fue el mensaje de Dios odiar. El mensaje de Dios siempre fue ama a tu prójimo. Sin embargo, los fariseos estaban empecinados porque Jesús les va a decir con toda claridad, hermanos, ustedes son hijos de quién, y los deseos de quién quieren hacer, el diablo. Hermano, esto que hemos leído está en el Antiguo Testamento, ¿ok? Y esto es para todos aquellos que piensan que Jesús vino a traer una ley de más misericordia. No, hermano, fue lo mismo siempre. Dios es el mismo en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Su pensamiento, hermano, no ha cambiado. Y esa debe ser nuestra esperanza, que Dios no cambia. Porque si Dios fuera como nosotros, agárrate. Imagínense. Gracias a Dios que Dios es el mismo de ayer, el de hoy y para siempre. Es confiable nuestro Dios. Proverbios 24, 17, 18, sigue hablando el Antiguo Testamento, dice, no te alegres cuando tus enemigos caigan, no te pongas contento cuando tropiecen, ¿sí? Pues el Señor que se molestará contigo, dará su enojo de ellos. ¿Acaso Dios le agrada que nosotros nos burlemos del mal del que nos hizo mal? No. Oye, ¿sabías que a la persona que te hizo, y tú dices, uy, le hicieron 10 veces peor? Uy, qué lindo, sí, qué bonito, qué buena noticia me has dado. Le fue peor, sí, peor, horrible. Ay, qué lindo, gracias Dios, ¿no? Imagínense, eso no es el deseo de Dios, hermanos. Wow, se me fue la hora ahora sí. Y voy a terminar con esto esta mañana, ¿ok? No se preocupen, la otra semana, siempre me gusta dejarlos picados para que la otra semana vengan con más ganas,
¿Ok? Dice Proverbios 25:21, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber. Entonces, hermanos, concluyo con esto. Cuando nuestro Señor dijo en el Sermón del Monte, ama a tus enemigos, y que debemos amar a nuestros enemigos, no estaba diciendo nada nuevo. Simplemente estaba corrigiendo lo que había sido mal enseñado. Y yo te digo esta mañana, la próxima semana voy a entrar de lleno a lo que tiene que ver con la enseñanza de Jesús, ¿ok? ¿Qué es lo que Jesús quiso decir y dónde van estas palabras? ¿Qué es lo que desea cuando Él menciona estas palabras de amar, orar, bendecir a los que nos maldicen? ¿Ok? Pero, hermano, de ninguna manera Dios jamás ha deseado que nosotros nos venguemos o aborrezcamos o odiemos a los que nos hacen mal. Su deseo siempre ha sido que, al contrario, hagas el bien, porque Él es un Dios, dice, que hace salir el sol para buenos y para malos. Si tú eres el hijo de aquel que es benevolente con buenos y malos, tú debes hacer exactamente lo mismo. Y aquí vamos a entrar, la otra semana vamos a entrar a cuando saludas solo a los que te aman, cuando amas solo a los que te hacen bien. ¿Ok? Vamos a confrontarnos con todas estas cosas. Pero hoy quiero terminar esta mañana diciéndote esto. Como dije la semana pasada, debemos entrar en un profundo análisis en nuestras vidas. Si estamos vivos, hermanos, y Jesús no está reinando en nuestro corazón, ese, hermano, es el problema el cual estamos atravesando. Esa es la razón por la cual tenemos tantos problemas en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones de pareja, en las relaciones con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con los compañeros en el colegio, en la universidad. Hermano, Cristo tiene que vivir en nosotros. Muchos problemas terminarían y la paz de Dios gobernará nuestros corazones. No hay mayor satisfacción para un hijo de Dios, hermano, que Cristo viva en ti. Y yo te animo a que le creas a Él. Ora, lee la palabra de Dios para que puedas crecer, para que puedas conocer más cuál es su deseo. Hermano, la palabra de Dios está llena para mostrarte, ¿sabes qué? ¿Quién es Dios? La palabra de Dios te va a hacer conocer su corazón y lo que Él desea para ti. Y te aseguro que lo que Él desea para ti, hermano, dice la Biblia en 1 Corintios 2:9, ojo humano no lo ha visto, ni siquiera lo ha oído un oído humano, ni siquiera hombre alguno en su mente lo ha podido imaginar, las cosas que Él tiene preparadas para los que le aman, hermano. Atrévete. No sigas pensando que puedes vivir cristianismo sin Cristo. No creas que puedes seguir viviendo un cristianismo con el yo vivo, con ese yo que siempre quiere reclamar sus derechos. Es tiempo, hermano, de volver a la sencillez de este evangelio. Se trata de ti y de Dios. Y una vez que entras a ese lugar secreto, solamente sale uno vivo, el otro se queda muerto. Así es. El yo tiene que quedar ahí muerto, hermano. Y Cristo tiene que salir viviendo contigo para que afrontes todo lo que este mundo y todo lo que el enemigo y todo lo que tu propia carne traerá. Vamos a orar. Dios, te damos muchísimas gracias por esta mañana, Padre. Gracias por traernos a este lugar y por permitirnos en esta mañana
abrir nuestros oídos, abrir, Señor, nuestras mentes para entender, Señor, que tú siempre has dado este mensaje de amor, que tu intención siempre está basada en el amor, que tu deseo, Señor, para con tu creación, para con la humanidad, descansa en tu gran amor, Señor. Aquel amor que lo pudo dar todo, aún a tu Hijo en la cruz. Señor, permítenos atesorar, valorar, Dios, todo lo que tú nos ofreces. Dios, lo que tú ofreces, este mundo jamás, Señor, lo podrá dar. Solo tú, Señor, tienes el poder para poder dar paz a nuestros corazones. Señor, anhelamos vivir esta vida que tú ofreces para nosotros. Hermano, si tú tienes en tu corazón aún esa lucha que no te permite creerle a Dios con todo el corazón, esa lucha que dices, es que muchas veces lo he intentado y siempre sigo lo mismo, siempre hago lo mismo, caigo en lo mismo. Déjame decirte que Dios no se cansa, que Dios sigue esperando que tú vayas y te rindas como aquel pobre espiritual, aquel que pueda reconocer su necesidad y vivir para Él. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra hermosa, tu palabra cargada de amor, tu palabra, Señor, que nos anima y nos alienta a creer que tenemos un Dios tan maravilloso como tú. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Que esta sea, Señor, una semana de entrega, de búsqueda, de sincerar nuestros corazones contigo y anhelarte y tomar esa actitud como la de Jacob. No te dejaré, Señor, hasta que me bendigas. Gracias, Señor.